Un temido jefe de la mafia se sentó frente a ella y ni siquiera la saludó. Sus primeras palabras fueron, ¿sabes cocinar? Ella debería haberse ofendido. En lugar de eso, dijo algo que dejó a toda la sala helada, algo que solo una persona en el mundo podría haber sabido. Emma Russo había sido rechazada 4 veces. 4 familias, 4 reuniones, 4 sonrisas educadas seguidas de una llamada telefónica a la mañana siguiente. Es encantadora, pero no es exactamente lo que teníamos en mente. Lo que tenían en mente, al parecer, era alguien más delgada, alguien más callada, alguien cuya risa no llenara toda una habitación y cuyas opiniones no llegaran antes de que la invitaran a compartirlas. Emma lo sabía porque su tía se lo había susurrado a su madre detrás de una puerta entreabierta. Y las puertas entreabiertas nunca habían impedido que el sonido viajara. Había llorado una vez, solo una vez. Luego se sirvió un plato lleno de pasta. Se comió cada bocado de pie en la encimera de la cocina y decidió que la próxima reunión podía irse directamente al infierno. Y sin embargo, allí estaba, sentada en la parte trasera de un coche negro, vestida con su curta azul más bonita, dirigiéndose a una finca privada en las afueras de la ciudad para la reunión número 5. Esta es diferente, le había dicho su madre. Esta familia era seria. Lo que su madre no había dicho, lo que nadie había dicho, no hasta que el coche giró por unas puertas de hierro flanqueadas por hombres con auriculares, era exactamente qué familia. Se trataba de Luca Moretti. Solo su nombre hacía que los taxistas cambiaran de tema, hacía que los tenderos encontraran de repente razones para mirar al suelo. Era un hombre que vivía en el espacio entre el rumor y la certeza. Un hombre que supuestamente controlaba la mitad del comercio portuario de la ciudad, cuyos abogados habían hecho desaparecer 3 casos penales distintos y que no había asistido a un solo evento social en 4 años. Emma se sentó muy quieta en la parte trasera de ese coche y pensó, mi madre ha perdido completamente la cabeza. El comedor era el tipo de habitación que no estaba destinada a hacerte sentir cómodo. Todo en él era demasiado grande. La mesa, el candelabro, el silencio. 2 asistentes estaban de pie cerca de la pared como si fueran muebles decorativos. Un solo cubierto esperaba en cada extremo de la larga mesa, lo que Emma pensó que era una forma bastante teatral de tener una conversación. Había estado esperando 11 minutos cuando él entró. Luca Moretti no era lo que ella esperaba. Se había imaginado a alguien mayor, más blando, el tipo de hombre peligroso que se esconde detrás de una barriga y un puro. En cambio, él era afilado por todas partes, mandíbula afilada, ojos afilados, un traje oscuro sin corbata, como si se hubiera vestido para una reunión que no tenía la intención de tomar en serio. Era más joven de lo que había supuesto. Quizás 35 años, quizás menos. Se sentó sin saludarla. Sirvió agua en su vaso, luego miró la carpeta sobre la mesa, presumiblemente la propuesta de su familia, sin abrirla. Luego la miró a ella, no de arriba abajo como los otros, sino directamente, como si estuviera tratando de encontrar algo específico. ¿Sabes cocinar? Emma parpadeó. De todas las preguntas para las que se había preparado, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué esperas de un esposo? ¿Tienes algún historial médico que debamos conocer? Esta no era una de ellas. Lo siento. Es una pregunta sencilla. Él se reclinó en su silla, completamente a gusto. ¿Sabes cocinar? Emma lo miró fijamente durante exactamente 3 segundos. Algo cambió en su pecho. No fue ofensa, ni confusión, sino un extraño reconocimiento. Como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Eso depende, dijo lentamente, de si eres el niño que solía robar pan de la cocina de mi abuela. La habitación se detuvo, no en sentido figurado. El asistente cerca de la pared se puso rígido. El zumbido del aire acondicionado pareció pausarse. Luca Moretti, un hombre que parecía no haber sido sorprendido con la guardia baja en mucho tiempo, se quedó completamente quieto. Su vaso flotaba a medio camino entre la mesa y su boca. Perdona. Las palabras salieron más bajas que antes. Con cuidado ahora. Había un niño, dijo Emma. Su voz era firme, aunque su corazón estaba haciendo algo complicado. Yo tenía quizás 10 u 11 años. Mi abuela dirigía un pequeño comedor social en Porto Vela,
Un pueblo costero. Probablemente no lo conozcas. Cada invierno dejábamos la despensa sin cerrar con llave. Las reglas eran simples. Toma solo lo que necesites. Vuelve si tienes hambre. La mayoría de los niños llamaban a la puerta. Uno nunca lo hizo. Hizo una pausa. Él no robaba. ¿De verdad? Siempre tomaba la hogaza más pequeña, la del fondo del estante, el pan del día anterior, como si no quisiera molestar a nadie. Juntó las manos sobre la mesa. Lo vi una vez a través de la ventana de la cocina. Un niño flaco, de pelo oscuro, estaba escondiendo un trozo dentro de su chaqueta, y a su lado había una niña más pequeña que él. Partió el pan por la mitad y le dio a ella el trozo más grande. El silencio que siguió fue de un tipo diferente al de antes. Luca dejó su vaso con mucho cuidado. Nadie sabe de Portobello, dijo. No era una acusación. Era algo más cercano a una confesión. Lo sé, dijo Emma. Por eso te lo estoy contando. Durante un largo momento, él solo la miró. Este hombre que los periódicos describían como intocable, inamovible, temido. Y algo se movió en su rostro que sus abogados y leales soldados probablemente nunca habían visto. Pareció por un instante ser ese niño de nuevo, el que escondía una hogaza bajo su chaqueta en la nieve. Aclaró la garganta, recogió la carpeta que ella había estado esperando que abriera y la volvió a dejar sin leer una sola palabra. Viviste en Portobello, dijo, hasta que tuve 14 años. Luego mi abuela falleció y nos mudamos a la ciudad, el comedor social. Lo dijo como si estuviera probando el peso de las palabras. Cerró el invierno después de que yo... Se detuvo. El invierno después de que te fueras, terminó Emma en voz baja, fue el más duro. Pero no cerró. No hasta la primavera. Algo cruzó su rostro. Una pregunta que aún no estaba listo para hacer en voz alta. Emma no presionó. Simplemente metió la mano en su bolso y colocó una pequeña fotografía doblada sobre la mesa entre ellos. Vieja, descolorida por las esquinas. Un grupo de niños fuera de un edificio bajo de piedra. Un letrero pintado a mano sobre la puerta. Y en la esquina más alejada del encuadre, apenas visible, medio de espaldas, un niño delgado de pelo oscuro con una mano metida dentro de su chaqueta. Luca no tocó la fotografía. Solo la miró durante mucho, mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz había bajado a algo que ella aún no le había oído. Sin defensas, áspera en los bordes. Esa cocina alimentó a mi hermana durante todo un invierno. Emma asintió una vez. Lo sé, dijo suavemente. Recuerdo a la niña. La luz del candelabro era la misma. La habitación era la misma. Pero todo lo demás en ella había cambiado silenciosa e irrevocablemente. Luca Moretti miró a Emma Russo. La miró de verdad, por primera vez desde que había entrado por esa puerta. Y por más que lo intentara, no podía recordar por qué había pensado que no valía la pena tomarse en serio esta reunión. Luca Moretti no durmió esa noche. Se sentó en su estudio hasta las 3 de la mañana, con la fotografía en el escritorio frente a él y un vaso de whisky intacto a su lado. Había mirado esa imagen tantas veces en las últimas horas que podía cerrar los ojos y ver cada detalle. El edificio de piedra, el letrero pintado, los niños apiñados cerca de la puerta. Y en la esquina, ese niño, él. Había pasado 20 años construyendo muros alrededor de ese invierno. No porque fuera vergonzoso, aunque la pobreza se había sentido así una vez, cuando era lo suficientemente joven como para confundir el hambre con el fracaso, sino porque recordarlo significaba recordar todo lo que vino después. La hermana que había perdido, las promesas que no había cumplido. La versión de sí mismo que existía antes de aprender que el mundo solo respetaba un idioma. Ahora una mujer había entrado en su comedor y había hablado ese idioma de todos modos. No el idioma del miedo. El idioma del pan dejado en un estante trasero, de una puerta de despensa dejada abierta a propósito. Cogió su teléfono y llamó a Marco, su hombre de mayor confianza. Portobello, dijo cuando Marco respondió al segundo timbre. Necesito todo, registros de la iglesia, registros escolares. Cualquiera que aún viva allí y recuerde un comedor social en el lado oeste del pueblo. La mujer que lo dirigía, su apellido era ruso,
Empieza esta noche. Marco no preguntó por qué. Por eso Luca confiaba en él. Para cuando el coche de Luca entró en Porto Vela 2 días después, Marco ya había hecho el trabajo. Una carpeta descansaba en el asiento trasero. Fotografías, nombres, páginas de registro fotocopiadas de la antigua parroquia costera. Luca no la abrió durante el viaje. Quería ver el pueblo primero, antes de que las notas de otra persona le dijeran qué pensar al respecto. Porto Vela era más pequeño de lo que la memoria lo había hecho. Siempre pasaba eso con los lugares de la infancia. Las calles que una vez parecieron un laberinto eran solo callejones estrechos entre edificios antiguos. El mar era visible al final de casi todos ellos. El olor era el mismo, sin embargo. Sal, pescado y humo de leña. Y ese olor le hizo algo en el pecho que ninguna cantidad de whisky caro había logrado jamás. Caminó sin su habitual equipo de seguridad, solo Marco a distancia, observando. El comedor social seguía en pie, a duras penas. El letrero sobre la puerta había desaparecido. La pintura de las paredes se desprendía hasta dejar la piedra al descubierto. Las ventanas estaban cubiertas con tablas. Pero el edificio en sí estaba intacto. Se quedó fuera más tiempo del que había planeado. Luego encontró a los vecinos. Una anciana llamada Carmela, que había vivido al otro lado del callejón durante 50 años, recordaba a la familia Russo con el tipo de calidez que la gente suele reservar para los santos. Habló de la abuela de Emma. Nana Rosa la llamaba, con lágrimas que no se molestó en secar. Describió a una mujer que había vendido sus propios muebles un invierno para mantener la cocina abastecida, que había acogido a niños que nadie más quería mirar, que en el febrero más duro que nadie en Porto Vela podía recordar, había enviado a su joven nieta de puerta en puerta a través de la nieve para asegurarse de que cada familia del lado este tuviera algo caliente para comer. Emma tenía quizás 11 años, dijo Carmela, juntando las manos en su regazo. 12 tal vez, una niña pequeña, de ojos muy serios. Hacía esa sopa ella misma. Su abuela le enseñó. La repartía en un carrito. No volvía a casa hasta que todas las ollas estaban vacías. Luca mantuvo su expresión neutral. Era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años. Por dentro, algo se estaba desmantelando silenciosamente. De los registros de la iglesia, aprendió algo más, algo que Emma no le había contado. Quizás porque no pensó que importara, o quizás porque no era el tipo de persona que lleva la cuenta. En el enero de ese invierno brutal, el comedor social casi había cerrado. Los suministros se habían agotado. La iglesia había retirado su pequeña contribución mensual porque el nuevo sacerdote creía que la caridad creaba dependencia. Nana Rosa había estado a 3 días de cerrar las puertas. No las cerró. El registro mostraba una donación privada, pequeña para la mayoría de los estándares, significativa para los estándares de Porto Vela. Registrada bajo el nombre E. Russo, propiedad personal. Una referencia cruzada en el libro de contabilidad de un joyero que Marco había localizado de alguna manera, mostraba una transacción en la misma fecha. Un par de pendientes de oro, una pequeña pulsera, un anillo. Las joyas de la abuela de Emma, vendidas por una niña de 12 años sin decírselo a nadie. Luca se sentó en el coche después de eso y no dijo nada durante mucho, mucho tiempo. Marco, que había trabajado para él durante 11 años y sabía que no debía llenar un silencio que no era suyo, miró por la ventana y esperó. Ella mantuvo la cocina abierta, dijo finalmente Luca. No a Marco, no realmente a nadie. Esa cocina había alimentado a su hermana durante lo peor. La había mantenido viva el tiempo suficiente para que llegara la primavera. Siempre había sabido que alguien era responsable de eso. Siempre había llevado una gratitud vaga y sin palabras hacia cualquier fuerza que lo hubiera hecho posible. Había sido una niña de 12 años vendiendo las joyas de su abuela en secreto. Pensó en Emma sentada al otro lado de esa larga mesa. La forma en que había juntado las manos, la firmeza en sus ojos. 4 familias habían decidido que ella no era suficiente. Luca miró el mar gris y pensó que esos 4 hombres habían sido los más afortunados del mundo, porque se habían alejado antes de que pudieran demostrarles lo completamente equivocados que estaban. Sacó su teléfono. Organiza otra reunión, le dijo a Marco.
No la hagas formal. A ella no le gustará lo formal. Vino a Porto Vela buscando confirmación. Se fue llevando algo más pesado. El conocimiento de que la persona que había salvado a su familia no era una santa ni una extraña. Era solo una niña que decidió que la amabilidad valía la pena. Y él había pasado 15 años sin saber su nombre. Emma no había esperado una segunda reunión después de la primera. Había vuelto a casa, se había quitado su curta azul y se había dado una charla muy firme en el espejo del baño. Es un hombre peligroso. La reunión fue extraña. La coincidencia fue interesante. Eso es todo lo que fue. Luego había preparado té, llamado a su amiga Petra para informar que la reunión número 5 había sido, y cito, los 40 minutos más confusos de mi vida adulta, y se había ido a la cama. No había pensado en la forma en que su voz cambió cuando mencionó a la niña pequeña. Absolutamente no había pensado en eso. Así que cuando Marco la llamó a su número personal 3 días después, todavía no tenía idea de cómo lo había conseguido, y le dijo que al señor Moretti le gustaría reunirse de nuevo. En algún lugar donde ella se sintiera cómoda, a su elección, sin formalidades. Se quedó en su cocina, sosteniendo el teléfono y mirando la pared durante 10 segundos seguidos. Nombró un pequeño café a 2 calles de su apartamento, un lugar con sillas de plástico y un café muy bueno y absolutamente ningún candelabro. Luca llegó solo, sin marco, sin auricular, sin traje oscuro, solo pantalones oscuros y una camisa sencilla, con las mangas remangadas hasta el codo. Parecía casi ordinario. Casi. Se sentó, miró brevemente la silla de plástico y no dijo nada al respecto. «Fuiste a Porto Vela», dijo Emma, antes de que él pudiera hablar. Él levantó la vista. «¿Cómo lo supiste?» «Carmela llamó a mi madre. Carmela llama a mi madre por todo». Un extraño bien vestido haciendo preguntas sobre Nana Rosa no iba a pasar desapercibido. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. «¿Qué estabas buscando?» «Confirmación». «¿De qué?» «De que decías la verdad». Emma asintió lentamente. No estaba ofendida. Un hombre como Luca Moretti no había sobrevivido tanto tiempo creyendo en la palabra de la gente. «Y te quedaste corta», dijo él en voz baja. «Las joyas. No mencionaste esa parte». Ella lo miró con atención. «No era mi historia para hacerla impresionante. Era la cocina de mi abuela. Yo solo ayudé. Tenías 12 años. Los niños de 12 años son capaces de mucho cuando tienen una razón». Se encogió de hombros y luego, porque no pudo evitarlo. Además, Nana Rosa se habría enfurecido si lo hubiera sabido. Tenía opiniones muy firmes sobre aceptar ayuda, incluso de la familia. Especialmente de la familia en realidad. Algo en la comisura de su boca. No era una sonrisa, pero casi. «Suena difícil», dijo él. «Era magnífica», respondió Emma. «Difícil y magnífica a menudo son la misma cosa». Esta vez sí sonrió, pequeña y breve, como si le sorprendiera, como si fuera algo que su rostro había olvidado parcialmente cómo hacer. Fue después de ese segundo café que Emma fue a casa e hizo algo que no había planeado. Empezó a revisar las cajas viejas. Había 3 de ellas apiladas en la parte superior de su armario, de cartón, ligeramente blandas por el tiempo, llenas de las cosas que no habían sido lo suficientemente importantes para desempacar cuando se mudó, pero demasiado importantes para tirar. Cartas, fotografías escolares, las recetas de su abuela escritas con una letra tan pequeña que requería una lámpara de lectura. Llevaba 2 años queriendo revisarlas. Encontró la fotografía en la segunda caja, metida dentro de un viejo boletín de la iglesia. Era más grande que la que ya le había mostrado a Luca. Una fotografía de verdad, no una instantánea, tomada por alguien con una cámara real en lo que parecía ser algún tipo de reunión de invierno fuera del comedor social. Reconoció las caras cerca del frente. Carmela, más joven. El sacerdote que había estado antes del difícil. 3 mujeres que no pudo nombrar. Casi la deja a un lado. Luego miró el borde izquierdo del encuadre. 2 figuras ligeramente apartadas del grupo. Un chico adolescente, mayor de lo que lo recordaba. Así que debió ser un invierno posterior.
de pie con una mano en el hombro de una niña pequeña a su lado. La niña miraba hacia la cámara. El chico no. Él miraba a la niña con la atención concentrada de alguien que está contando algo, asegurándose de que todavía está allí. Emma acercó la fotografía a la lámpara de su escritorio. La cara del chico estaba girada lo suficiente. Se le encogió el estómago. No era el niño que había vislumbrado a través de la ventana de la cocina años atrás. Había crecido para esta fotografía, quizás 15 o 16 años, pero la mandíbula era la misma, el pelo oscuro y la expresión. Esa expresión vigilante y contenida. La había visto hacía 3 días al otro lado de una mesa con un candelabro encima. Se sentó en el borde de su cama y miró la fotografía durante mucho tiempo. En todos los años que había pensado en el niño que nunca llamaba a la puerta, se había preguntado qué fue de él. Si los inviernos se volvieron más fáciles, si la niña pequeña se mantuvo sana, nunca había considerado que la respuesta llegaría en forma de una reunión que casi había cancelado, organizada por una madre con la que había estado ligeramente furiosa durante semanas. Llamó a Petra. «Necesito contarte algo», dijo, «y necesito que no seas dramática al respecto». Petra fue inmediatamente dramática al respecto. Pero esa noche, sola después de que terminó la llamada, Emma miró la fotografía de nuevo. El niño cuidando a la niña, la puerta del comedor social abierta detrás de ellos, la luz de invierno plana y gris, y sintió que algo se asentaba en su pecho. No era romance, todavía no. Solo el dolor específico de reconocer que algunas personas entran en tu vida 2 veces, y la segunda vez llegan como alguien completamente diferente y tienen, de alguna manera imposiblemente, siguen siendo los mismos. Llevó la fotografía a su siguiente reunión y la puso sobre la mesa sin decir una palabra. Luca la miró y esta vez sus ojos no se apartaron durante mucho, mucho tiempo. «Es ella», dijo. Su voz era apenas un susurro. «Es mi hermana». Emma asintió suavemente. «Lo sé», dijo. «Y Luca, no creo que se haya ido». La palabra muerta nunca había venido de una fuente oficial. Eso fue lo que Luca se dio cuenta, sentado frente a Emma, en ese pequeño café, con la fotografía entre ellos sobre la mesa. En todos los años que había llevado la ausencia de su hermana como una piedra en el pecho, nunca había visto un certificado de defunción. Ni tumba, ni registro. Solo la confirmación verbal de una trabajadora social entregada a un chico de 15 años en un pasillo del gobierno. Y la crueldad particular de la burocracia que no ofrece espacio para preguntas de seguimiento. Tenía 15 años. Había creído lo que le dijeron. «Cuéntamelo todo», dijo Emma. Su voz era cuidadosa, la forma en que hablas con alguien que está al borde de un precipicio. «¿Qué le pasó exactamente?» Luca guardó silencio por un momento. Esta no era una historia que contara nunca, a nadie. Pero Emma había vendido las joyas de su abuela a los 12 años para alimentar a extraños. Y había guardado ese secreto durante 20 años sin usarlo una sola vez como razón para sentirse importante. Se dio cuenta de que ella se había ganado la verdad. Se llamaba Julia, dijo. Tenía 7 años ese último invierno en Portobelo. Nuestra madre ya se había ido hacía 2 años. Se enfermó y el hospital la envió a casa porque no podíamos pagar. Después de eso, solo éramos nosotros dos. Giró lentamente su taza de café en sus manos. Esa primavera, después de que la cocina cerró, intenté encontrar trabajo. Tenía 15 años. No tenía papeles, nada. Un hombre me ofreció mover carga en los muelles. Estuve fuera 3 días. Se detuvo. Cuando volví, un vecino me dijo que el Estado había venido. Alguien había denunciado a 2 niños sin supervisión. Se habían llevado a Julia. Y la trabajadora social te dijo que murió, dijo Emma. Dijo que había habido una colocación, que la niña se había enfermado durante el traslado, que no sobrevivió. Lo dijo secamente, la forma en que la gente dice cosas que ha ensayado hasta la insensibilidad. No tenía dinero para un abogado, ni familia que me ayudara a luchar. Tenía 15 años y le creí. Emma lo miró fijamente. ¿Y si mintió? La pregunta quedó entre ellos como una cerilla encendida. ¿Por qué mentiría? Todavía no lo sé, dijo Emma.
Pero mira esto. Sacó un trozo de papel doblado de su bolso. Había venido preparada, lo que le dijo a Luca que ella tampoco había dormido mucho, y lo alisó sobre la mesa. Después de que te fuiste ayer, empecé a investigar. Todavía tengo contactos en Portobelo, gente que conocía a Nana Rosa, gente que trabajaba con la iglesia. Cobré todos los favores que tenía. Golpeó el papel. Este es un registro parcial de la Oficina Regional de Colocación de Acogida. Me costó 3 llamadas conseguirlo porque, al parecer, su sistema de archivos se mantiene unido con esperanza y gomas elásticas viejas. Pero mira la fecha. Luca miró. Un registro de colocación. Una niña de 7 años transferida desde la costa de Portobelo a un centro de atención del norte en la primavera. El nombre en el registro había sido parcialmente tachado. Procedimiento estándar, explicó Emma, para la protección de menores. Pero los detalles debajo no lo estaban. Fecha de nacimiento, descripción física, una pequeña nota de identificación. La niña se presentó con un relicario de plata grabado con la letra G. Se negó a entregarlo al ingresar. Luca leyó esa línea 3 veces. Su madre le había dado a Julia ese relicario. Lo había olvidado por completo hasta este momento. Y ahora el recuerdo llegó con una fuerza que le hizo apretar los dientes. Pequeño, de plata. La letra G grabada en el frente con la cuidadosa caligrafía de su madre porque ella misma lo había hecho con una herramienta prestada. Estaba viva, dijo él. Estaba viva, confirmó Emma, y fue puesta en acogida, no en una tumba. La trabajadora social o cometió un error o no cometió un error. Su voz se había vuelto muy baja, del tipo peligroso que Emma estaba aprendiendo a reconocer. Alguien le pagó o la presionó. Yo ya me estaba involucrando con gente en los muelles para entonces. Gente que habría preferido que no me quedara nada por lo que volver a casa. Emma sintió que la fría lógica de eso se asentaba sobre ella. Un chico de 15 años sin lazos familiares era considerablemente más fácil de controlar que uno con una hermana que proteger y una razón para decir que no. Entonces Julia está ahí fuera en alguna parte, dijo Emma. Tendría 22 años ahora, dijo él. Lo dijo como si lo estuviera escuchando por primera vez, como si 22 fuera un número imposible para alguien a quien había visto por última vez a los 7 años, delgada y seria, agarrando media hogaza de pan. El registro de colocación muestra un traslado al norte, dijo Emma. El centro que nombra, lo busqué esta mañana. Cerró hace 8 años, pero sus registros fueron absorbidos por un archivo de hospital en la ciudad. Hizo una pausa. Tengo un contacto allí. Una mujer que le debe a mi primo un favor muy significativo que involucra un anillo de bodas perdido y un padrino muy malo. Puedo hacer una llamada. A pesar de todo, Luca casi sonrió. ¿Tienes un contacto en un archivo de hospital? Tengo contactos en todas partes, dijo Emma simplemente. Crecí en un comedor social. Aprendes muy rápido que cada persona sabe algo útil. La miró al otro lado de la mesa. Esta mujer, que 4 familias habían descartado por ser demasiado ordinaria, y sintió algo cercano a la incredulidad. Haz la llamada, dijo él. Emma ya estaba buscando su teléfono. Julia Moretti no había muerto en una fría mañana de primavera. Simplemente la habían hecho desaparecer. Silenciosa, eficientemente, por personas que entendían que un chico sin nada que perder era un chico que podían usar. Pero habían pasado 22 años, y en algún lugar del norte, una joven vivía una vida que había construido de la nada, llevando un relicario de plata al que se había negado a renunciar incluso de niña. No tenía idea de que su hermano había pasado 15 años creyendo que estaba muerta. No tenía idea de que él estaba en camino. El contacto del archivo del hospital respondió en 4 días. El favor del primo de Emma, cualquiera que fuera la complicada deuda social que implicaba, resultó valer considerablemente más de lo que ninguno de los dos había anticipado. La mujer del archivo, una gerente de registros de voz suave llamada Daria, no solo confirmó la colocación, sacó toda la cadena de traslados. 3 centros en 7 años, cada uno más al norte que el anterior. Cada uno con un nombre diferente en el formulario de admisión. La forma en que el sistema reorganizaba silenciosamente
a los niños con los que no sabía qué hacer. El registro final mostraba un alta a los 18 años. Procedimiento estándar. La obligación del Estado terminaba ahí. Se había solicitado una dirección de reenvío, pero no se había proporcionado. La última ubicación conocida era un pequeño pueblo en el norte llamado Salvallo. Población de poco más de 2.000 habitantes. El tipo de lugar que no aparece en la mayoría de los mapas, a menos que lo estés buscando específicamente. No era mucho, pero era una dirección. Emma le comunicó todo esto a Luca por teléfono, de manera eficiente y sin drama, y él escuchó sin interrumpir una sola vez, lo que ella empezaba a entender que era su versión de estar impresionado. Salvagio, repitió él. Es un comienzo, dijo Emma. Es más de lo que he tenido en 15 años. Hubo una pausa en la línea. No incómoda, solo el tipo de pausa que ocurre cuando dos personas están pensando lo mismo y ninguna quiere decirlo primero. Haré que Marco verifique los registros de alta, dijo Luca finalmente. Y Emma, otra pausa, más corta esta vez. Gracias. Ella casi hace una broma. Se contuvo. No me des las gracias todavía, dijo. Encuéntrala primero. Lo que ninguno de los dos notó, porque estaban demasiado concentrados en el norte, en Julia, en un rastro que había estado frío durante 2 décadas, fue que alguien ya había comenzado a observarlos. La gala benéfica fue idea del abogado de Luca, una recaudación de fondos para un hospital infantil, el tipo de evento al que la gente poderosa asistía para recordarle a la ciudad que también eran generosos. Luca odiaba estas cosas. Iba de todos modos, una vez al año, porque el hospital había salvado la vida de un chico que trabajaba para él, y Luca tenía una larga memoria para las deudas. Este año su abogado sugirió que llevaran a alguien. Se ve mejor, dijo el abogado con el tono cuidadoso de un hombre que había sobrevivido 11 años en el empleo de Luca, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Te han visto solo en demasiados eventos públicos. La gente está empezando a hacer preguntas. Que pregunten. Las preguntas no son sobre tu vida social, dijo el abogado. Son sobre tu estabilidad. Los rivales interpretan el aislamiento como vulnerabilidad. Simplemente ayudaría estratégicamente presentar una imagen diferente. Luca pensó en Emma en una silla de plástico, hablando de su abuela como si estuviera describiendo una fuerza de la naturaleza. Pensó en cómo había llegado a su segunda reunión, ya con información que él no le había pedido que encontrara. La llamó esa noche. Ella dijo que sí, lo que le sorprendió un poco. Luego dijo, necesitaré saber en qué me estoy metiendo. Lo que no le sorprendió en absoluto. Llevaba un vestido verde, no el verde cuidadoso y discreto de alguien que intenta pasar desapercibida, sino un verde profundo y seguro que hacía que el beige y el negro de la sala parecieran agotados en comparación. Entró junto a Lucas sin tomarle del brazo. Se paró a su lado, que era algo completamente diferente, y varias personas en esa sala notaron la distinción, incluso si no hubieran podido explicar por qué. Luca observaba a la gente observarla. Era un ejercicio interesante. Fue cálida con el director del hospital, genuinamente interesada en las cifras de la recaudación. Le hizo una pregunta al encargado del catering sobre uno de los aperitivos y terminó en una conversación de 4 minutos sobre el aceite de oliva regional que hizo que el encargado pareciera más feliz que nadie en el edificio. No actuó, no se encogió. Lo que Luca no le dijo, lo que registró desde el otro lado de la sala con la atención específica de alguien entrenado para leer salas, fue que 2 hombres cerca de la pared la habían estado observando desde el momento en que llegaron. No con el interés casual de los extraños, con la atención enfocada y catalogadora de personas que construyen un archivo. Reconoció a uno de ellos, Enzo Caruso, un lugarteniente en la operación de la familia Caruso. Rivales cuya relación con Luca había sido una tregua fría y cuidadosa durante 3 años. El tipo de tregua que requería que ambas partes creyeran que la otra no tenía nada que valiera la pena atacar. Luca mantuvo su expresión neutral y lo archivó. En el camino a casa, Emma se quitó los tacones en el asiento trasero y dijo, el hombre junto a la pared el del traje gris, nos estaba fotografiando. Luca la miró. ¿Te diste cuenta? Me doy cuenta de las cosas.
dijo ella simplemente. ¿Quién es? Un problema, dijo Luca. Todavía no, pero pronto. Emma guardó silencio por un momento, mirando por la ventana. Entonces van a usarme en tu contra, ¿verdad? No era una pregunta. Él la respondió de todos modos. Lo intentarán. Ella se apartó de la ventana y lo miró directamente. Y no había nada de miedo en su expresión. Nada que le pidiera que la protegiera o la tranquilizara o suavizara la verdad. Entonces probablemente deberíamos encontrar a Julia, dijo, antes de que se den cuenta de que ella también existe. Luca miró a esta mujer que 4 familias habían llamado ordinaria y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No atracción, todavía no. Algo más silencioso y más peligroso que eso. Sintió por primera vez en años que no estaba completamente solo. La familia Caruso había pasado 3 años esperando que Luca Moretti cometiera un error. Siempre habían asumido que sería un error de negocios, un maltrato, un momento de codicia. Nunca habían considerado que su vulnerabilidad llegaría en un vestido verde, llevando una fotografía y una historia de un comedor social. Pero eso era lo que pasaba con los enemigos. Siempre buscaban armas en los lugares obvios y las cosas más poderosas rara vez se anunciaban. La pista llegó de un lugar inesperado. Marco había estado realizando búsquedas discretas en los registros de empleo del norte. El tipo de trabajo lento y poco glamoroso que producía resultados en semanas en lugar de días. Lo que encontró no fue el nombre de Julia, fue un patrón. Una joven que coincidía con su edad aproximada había trabajado brevemente en una cooperativa textil en Salvagio hacía 3 años. Los registros de la cooperativa la listaban con un apellido diferente, Ferraro, pero la descripción física coincidía. Y lo que es más importante, uno de los proveedores de la cooperativa tenía una dirección de reenvío para ella en Florencia. Podría no ser nada, dijo Marco, dejando el archivo en el escritorio de Luca. Podría ser todo, respondió Luca. Se lo dijo a Emma esa noche. Ella estaba en la mesa de su cocina cuando él llamó, aparentemente corrigiendo algo. Daba clases particulares a niños por las tardes. Había descubierto recientemente, lo que le sorprendió hasta que lo pensó durante aproximadamente 4 segundos, y se dio cuenta de que era lo menos sorprendente de ella. Florencia, repitió ella. ¿Cuándo? A finales de la semana. Quiero verificar la dirección antes de actuar. Una breve pausa. Voy contigo, Emma. Hablo italiano con fluidez. Sé cómo hacer preguntas sin que suene a que estoy haciendo preguntas. Y crecí en un comedor social, lo que significa que puedo tener una conversación con absolutamente cualquiera sin hacerle sentir interrogado. Otra pausa. ¿Puede tu gente decir lo mismo? Pensó en Marco, que tenía la calidez conversacional de un archivador. A finales de la semana, dijo, empaca ligero. Florencia en octubre era hermosa de la manera en que las ciudades hermosas son siempre un poco inconvenientes. Demasiada gente deteniéndose en medio de calles estrechas para mirar hacia arriba. Demasiadas sombras que cambiaban con la luz de la tarde y hacían que todo se sintiera un poco cinematográfico. Emma se paró en la ventana de su hotel, miró los tejados y trató de sentirse como una persona que hacía este tipo de cosas regularmente. En su mayor parte, lo logró. Luca había reservado 2 habitaciones en el mismo piso, algo sobre lo que ella no le había preguntado y él no había explicado. Agradeció ambas cosas. La dirección que Marco había encontrado conducía a un edificio estrecho cerca del distrito de Oltrarno. Residencial, de 4 pisos, el tipo de lugar donde la gente mantenía sus puertas ligeramente abiertas por las tardes, y el olor de la cena de alguien llegaba al hueco de la escalera 2 horas antes de estar lista. A Emma le gustó de inmediato. El plan era simple. Ella iría a la puerta sola, menos amenazante, más accesible, mientras Luca esperaba a la vuelta de la esquina con Marco. Si la mujer respondía, Emma se presentaría como una vieja conocida de la cooperativa. Ganaría tiempo suficiente para confirmar la identificación, y luego decidirían el siguiente paso con cuidado. Era un buen plan. Duró hasta que giraron en la calle y Emma notó que la puerta del edificio ya estaba abierta. No entornada. Completamente abierta, como se dejan las puertas cuando alguien ha pasado por ellas con prisa.
Dejó de caminar. Luca. Él ya lo había visto. Su mano estaba en su brazo antes de que ella terminara de decir su nombre, tirando de ella suavemente hacia la pared del edificio adyacente. Marco se materializó desde algún lugar a la izquierda de Luca, lo que Emma empezaba a entender que era simplemente algo que Marco hacía. La floristería, dijo Luca en voz baja, al otro lado de la calle. Entra. No salgas hasta que venga a buscarte. Ese no es el plan. El plan cambió hace 30 segundos. Pero Emma estaba mirando la puerta abierta y el estrecho callejón que corría junto al edificio y algo más. Un coche oscuro mal aparcado en la entrada del callejón. Una rueda en la acera, el motor todavía caliente. Podía ver el calor subiendo débilmente del capó. No están dentro, dijo ella. Estuvieron aquí y se fueron. Ese coche está mirando hacia afuera. Quien quiera que viniera aquí, vino rápido y se fue más rápido. Se volvió hacia Luca. No encontraron lo que buscaban, lo que significa que quien vive aquí fue advertido. Marco revisó el coche rápidamente. Vacío, sin matrículas, y lo confirmó. Luca miró a Emma con una expresión que no pudo leer del todo. La cooperativa, dijo ella, ya pensando en el futuro. Siguieron la misma pista que nosotros, pero llegaron aquí primero, lo que significa que nuestra búsqueda tiene una fuga en alguna parte. Mantuvo su voz baja y uniforme. Y si Julia fue advertida, no fue lejos. Fue a algún lugar que conocía, algún lugar donde se sentía segura. No sabes eso. Conservó un relicario de plata durante 7 años de acogida, dijo Emma. No suelta las cosas que importan. No está huyendo, se está escondiendo. Hay una diferencia. Lo miró fijamente. La gente se esconde cerca del agua, o cerca de algún lugar que se sienta como en casa. Salvaggio tiene un lago, un río. Luca la miró fijamente. ¿Un río? Dijo lentamente. El Arno corre hacia el este, de vuelta hacia... Entonces vamos al este, dijo Emma en voz baja, sin coches que puedan ser seguidos. Se movieron, sin discusión, sin vacilación. Emma mantuvo el ritmo de Luca por calles que no conocía, leyendo la ciudad por instinto. Los callejones más tranquilos, las rutas sin cámaras. La forma en que navegas por un lugar desconocido cuando has pasado una infancia aprendiendo que el camino directo no siempre es el seguro. En un momento, Luca la miró de reojo. No tienes miedo, dijo. Estoy absolutamente asustada, respondió Emma sin detenerse. Solo que también soy útil. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Algo cambió en su expresión entonces. No la casi sonrisa que había visto antes, sino algo más profundo y menos reservado. Algo que se parecía mucho al reconocimiento. Como si estuviera viendo por primera vez no a la mujer de la reunión, ni a la mujer de la fotografía, ni siquiera a la mujer del café. Solo a Emma, como era en realidad. Habían llegado a Florencia buscando a una hermana desaparecida. En su lugar, habían encontrado la confirmación de algo que ninguno de los dos había querido decir en voz alta, que la familia Caruso estaba un paso por detrás de ellos, y que quienquiera que hubiera filtrado su búsqueda tenía acceso a información que solo un número muy pequeño de personas poseía. La trampa había sido para asustarlos. En cambio, le había hecho algo mucho más peligroso a Luca Moretti. Le había demostrado, más allá de cualquier duda, que Emma Russo era exactamente quien él había sospechado que era. Y se estaba quedando sin razones para mantener ese pensamiento a una distancia prudente. El río los llevó a un viñedo. Les llevó la mayor parte de la tarde seguir el Arno hacia el este, a pie y en autobús local. Emma hacía preguntas cuidadosas en 2 pequeños pueblos por el camino, con la manera fácil y sin prisas de alguien que pregunta por direcciones en lugar de por una persona desaparecida. En el segundo pueblo, un anciano fuera de un estanco mencionó a una joven que recientemente había empezado a trabajar en una finca familiar cercana. Una chica tranquila, dijo, reservada, buena con las viñas. Lo dijo de la manera en que la gente en lugares pequeños menciona a los recién llegados que han decidido aceptar en silencio. La finca era modesta para los estándares de un viñedo.
Una casa de campo de piedra, una larga ladera de viñas de finales de temporada que se volvían ambarinas con la luz de octubre. Un perro dormido cerca de la puerta, que abrió un ojo a su llegada y luego, aparentemente, decidió que no valían la pena el esfuerzo. Emma encontró esto tranquilizador. Los lugares peligrosos rara vez tenían perros relajados. Una mujer abrió la puerta principal, de unos 50 y tantos años, con harina en las manos. La expresión práctica de alguien que alimentaba a una casa y dirigía un negocio y tenía poca paciencia para visitantes inesperados. Emma sonrió. Siento molestarla. Buscamos a una joven llamada Sofía Ferraro. Tenemos información que podría ser importante para ella. No estamos aquí para causar ningún problema. Solo necesitamos 5 minutos. La mujer miró a Emma, luego a Luca y de nuevo a Emma. Esperen aquí, dijo, y cerró la puerta. Luca miró a Emma. Sofía, se cambió el nombre en algún momento. Ferraro probablemente era el apellido de una familia de acogida. Emma mantuvo la voz baja. No presiones cuando salga. Si es que sale, deja que ella marque el ritmo. Me estás diciendo cómo conocer a mi hermana. Te estoy diciendo cómo no perderla en los primeros 30 segundos. Lo dijo con suavidad, pero sin disculparse. No te conoce. Conoce un nombre que probablemente viene con sentimientos complicados. Dale espacio. Él guardó silencio por un momento. Luego asintió una vez. Sofía Ferraro tenía 22 años y tenía los ojos de Luca. No similares, idénticos. La misma calidad oscura y directa, el mismo ligero ángulo hacia abajo en las esquinas exteriores que hacía que ambos parecieran, en reposo, como si estuvieran evaluando algo en privado. Emma lo vio en el momento en que la joven apareció por el lado de la casa de campo, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo, su expresión cuidadosamente neutral, a la manera de alguien que había aprendido pronto que la neutralidad era la posición de apertura más segura. Se detuvo a unos metros de distancia y miró a Luca. Algo se movió en su rostro, rápido, y luego desapareció. «¿Me encontraste?», dijo. No era una pregunta, no era cálido, solo una declaración dirigida al suelo entre ellos en lugar de a su cara. «Sofía», comenzó Luca. «Mi nombre ha sido Sofía durante 12 años. Me gustaría conservarlo». Levantó la vista entonces, y su mandíbula estaba tensa con una terquedad que era tan precisamente la de él, que Emma tuvo que apartar la vista brevemente. «¿Cómo me encontraste?» «Registros y Emma». Él miró de reojo. «Emma me ha estado ayudando a buscar». Los ojos de Sofía se posaron en Emma, la evaluaron rápidamente, de la manera en que lo hace la gente que ha pasado años leyendo a los extraños en busca de seguridad. Lo que sea que encontró allí pareció satisfacer algo, porque sus hombros se relajaron una fracción. «Deberían entrar», dijo Sofía, «antes de que alguien en la carretera vea un coche que no reconoce parado en la puerta». La cocina de la casa de campo era cálida y olía a pan, lo que Emma decidió no mencionar, aunque la particular ironía de ello se asentó silenciosamente en su pecho. La dueña de la finca los dejó solos sin que se lo pidieran. A Emma le gustaba más con cada minuto que pasaba. Sofía puso 3 tazas de café sobre la mesa y se sentó con las manos alrededor de la suya. Y Lucas se sentó frente a ella, y por un largo momento, ninguno de los dos habló. Emma se sentó a un lado y no dijo nada, porque este no era su silencio para llenar. Fue Sofía quien lo rompió. «Te recordaba», le dijo a su taza. «Durante años solía describirte a los otros niños del hogar. Mi hermano tiene el pelo oscuro. Vendrá. Siempre sabe dónde estoy». Una breve pausa. Luego dejé de decirlo. Era más fácil. «Me dijeron que habías muerto». La voz de Luca estaba controlada, pero apenas. «Lo creí durante 15 años». «Lo sé». Ella levantó la vista. «Lo descubrí hace 3 años. Contraté a alguien para que investigara mis propios registros. Encontré el informe de la trabajadora social. El falso». Sus ojos estaban secos, pero sus nudillos estaban blancos alrededor de la taza de café. «No vine a buscarte porque no sabía si querrías. No sabía cómo era tu vida. Parecía vacía.
dijo Luca, en los lugares que importaban. Sofía lo miró durante mucho tiempo. Luego metió la mano en el cuello de su camisa y sacó una cadena. Al final de ella, pequeño, de plata y desgastado por años de manejo, un relicario. La letra G grabada en el frente con una caligrafía cuidadosa y amorosa. Lo había conservado a través de todo. 7 colocaciones de acogida. 12 años construyendo una vida de la nada. Lo había conservado de la manera en que conservas la única cosa que demuestra que fuiste amado antes de que el mundo se complicara. Luca hizo un sonido que Emma nunca le había oído. Corto e involuntario, como algo largamente contenido que finalmente se libera. Emma se levantó en silencio, rellenó las 3 tazas y les dio lo único que realmente necesitaban. Tiempo. Sofía había sobrevivido a todo convirtiéndose en alguien que no necesitaba nada. Había construido sus muros de la misma manera que su hermano había construido los suyos. En silencio, eficientemente, un año a la vez. No había planeado dejar pasar a nadie a través de ellos. Pero tampoco había planeado que una extraña que olía ligeramente a aceite de oliva se sentara en la cocina de un viñedo y le rellenara el café sin que significara nada. Emma Russo tenía un talento particular para eso, para estar presente sin ser una presión. Sofía, que había pasado 22 años leyendo a la gente en busca de amenazas, lo reconoció por lo que era: seguridad. Y había pasado mucho tiempo desde que algún lugar se sintiera así. La fuga vino de dentro. Luca se enteró un martes por la mañana, 3 días después de Florencia, cuando Marco colocó una sola hoja de papel en su escritorio, sin decir una palabra, y se retiró. Era un registro telefónico. Llamadas hechas desde un número registrado a nombre de uno de los gerentes de operaciones junior de Luca, un hombre llamado Petro. Había trabajado para la organización durante 2 años. Había estado presente en la sala cuando se discutió por primera vez la pista de Salvagio y, aparentemente, había decidido que el dinero de la familia Caruso era más persuasivo que la reputación de su empleador por recordar la traición. Luca miró el papel durante mucho tiempo. ¿Dónde está ahora?, preguntó. En la oficina de abajo, dijo Marco. No sabe que lo sabemos. Déjalo ahí. Luca dobló el papel una vez y lo dejó a un lado. Necesito pensar. Marco se fue. Luca se sentó. Esta era la parte en la que, hace 3 años, habría tomado una decisión diferente, una más rápida. El tipo de decisión que enviaba un mensaje tan claro que nadie necesitaba que se lo tradujeran. Había construido todo lo que tenía sobre el entendimiento de que ciertas líneas no podían cruzarse sin consecuencias. Y Petro había cruzado una. Pero pensó en la voz de Emma en el teléfono desde Florencia. La gente se esconde cerca del agua. Y pensó en las manos de Sofía alrededor de una taza de café. Y pensó en una niña de 12 años vendiendo joyas en secreto porque la solución directa era también la correcta. Cogió su teléfono y llamó a Emma. Los Caruso han estado cometiendo un error, dijo cuando ella respondió. Creen que la presión produce pánico. Han estado operando bajo esa suposición durante 3 años. ¿Y quieres cambiar la suposición?, dijo Emma. Claramente había estado despierta por un tiempo. Su voz tenía la cualidad alerta y ligeramente impaciente que adquiría cuando ya había estado pensando en algo que él aún no le había contado. Secuestraron a alguien anoche. Hizo una pausa. Un hombre llamado Aldo. Dirigía la asociación de vecinos del edificio original del comedor social. Tiene 71 años y una vez persiguió a un ladrón de coches por la calle con una escoba, lo que te dice la mayor parte de lo que necesitas saber sobre él. Un silencio agudo. ¿Está herido? No, lo están usando como palanca. Quieren que me retire de una disputa de contrato portuario que ha estado en arbitraje durante 8 meses. Creen que tomar a alguien conectado a mí. Se detuvo. Conectado a Porto Vela me desestabilizará. Saben de Porto Vela. Petro les contó. No todo, pero lo suficiente. La oyó exhalar lentamente. No con miedo, sino con la frustración controlada y específica de alguien que recalibra un plan. Así que esperan que los ataques con dureza, dijo ella. Que abandones el arbitraje, que lo hagas personal,
Que hagas algo que les dé justificación para escalar. Eso es lo que están esperando. Entonces, no lo hagas. Su voz era tranquila y completamente segura. Luca, has estado construyendo un caso legítimo contra los Caruso en ese arbitraje durante 8 meses. Registros de la autoridad portuaria, irregularidades financieras. 3 testigos que ya han dado declaraciones. Si te retiras ahora, les entregas todo. Una breve pausa. ¿Qué tiene realmente tu abogado contra ellos? Suficiente para terminar el arbitraje a nuestro favor. Posiblemente suficiente para una remisión por fraude. ¿Y los testigos? ¿Están protegidos? 2 de ellos, sí. El tercero está nervioso. Habla con el tercero tú mismo, no a través de Marco. Lo dijo con una firmeza tranquila. La gente sigue nerviosa cuando habla con intermediarios. Se mantienen firmes cuando hablan con la persona que realmente tiene algo que perder junto a ellos. No había considerado eso. Se quedó pensándolo por un momento. Aldo, dijo, ¿cómo lo sacamos sin darles a los Caruso lo que quieren? No negocies con ellos en absoluto, dijo Emma. Ve por encima de ellos. Las pruebas del arbitraje, las irregularidades financieras. ¿Cuánto de eso afecta a sus socios comerciales legítimos, los que no conocen toda la historia? Significativamente. Entonces esos socios necesitan saber a qué están expuestos hoy, no la próxima semana. En el momento en que el lado legítimo de los Caruso comience a recibir llamadas de inversores y socios comerciales preocupados. Retener a un hombre de 71 años se convierte en una carga en lugar de un activo. Hizo una pausa. Tomaron a Aldo para ganar influencia. Muéstrales que funciona al revés. En el segundo en que retenerlo cueste más que liberarlo, lo dejarán ir. El silencio que siguió fue largo, pero no vacío. Luca estaba analizando la lógica, comprobándola desde diferentes ángulos como siempre hacía, buscando el punto en que se rompía. No se rompía. Entiendes, dijo lentamente, que lo que estás describiendo requiere confiar en el proceso. Abogados, pruebas, presión institucional. Cosas que tardan más de a lo que estás acostumbrado, terminó Emma. Sí, lo sé. ¿Y crees que funciona? Creo que es la única versión de esto que no te cuesta algo que no puedes recuperar. Su voz era tranquila, pero sin vacilación. Tienes una hermana ahora, Luca. Tienes algo que vale la pena proteger que no está hecho de miedo. No resuelvas esto a la antigua. Cerró los ojos brevemente. Tenía razón. Sabía que tenía razón antes de llamarla. Por eso la había llamado. Las siguientes 72 horas fueron precisas y deliberadas. Luca se reunió personalmente con el testigo nervioso. Marco entregó paquetes de documentación a 6 de los socios comerciales clave de los Caruso simultáneamente. El abogado de Luca presentó una moción de emergencia en el arbitraje citando pruebas de conducta de mala fe. Para el jueves por la mañana, Aldo fue liberado frente a su propia puerta con un teléfono en la mano y sin ninguna explicación. Llamó a Luca de inmediato. Parecían asustados, dijo Aldo con considerable satisfacción. Bien, dijo Luca. Esa noche, se sentó en su coche fuera del edificio de apartamentos de Emma durante 10 minutos antes de subir. No porque estuviera inseguro, sino porque entendió por primera vez en mucho tiempo que estaba a punto de decir algo que no podría deshacerse. Ella abrió la puerta antes de que él llamara, lo que significaba que lo había visto desde la ventana, lo que significaba que lo había estado esperando. Ninguno de los dos lo mencionó. Tenías razón, dijo él. Funcionó. Emma se apoyó en el marco de la puerta. Lo sé. No digo eso fácilmente. Eso también lo sé. La miró, a esta mujer que había llegado a una reunión formal y la había convertido en la conversación más importante de su vida, y dijo lo que había estado rondando durante semanas. No quiero hacer nada de esto sin ti. Emma guardó silencio por un momento. Eso no es una propuesta, dijo con cuidado. No, asintió él. Es algo que viene antes. Quería decirlo correctamente primero. Ella lo miró durante un largo momento. Luego dio un paso atrás y abrió más la puerta. Será mejor que entres entonces, dijo. Haré café. La familia Caruso había pasado 3 años buscando la debilidad de Luca Moretti,
Habían encontrado a Emma Russo y habían concluido que ella lo era. Estaban precisa y completamente equivocados. Ella no era su debilidad. Era la primera persona en 15 años que le había hecho querer ser más fuerte. No por poder, no por supervivencia, sino por algo que realmente valiera la pena construir. El niño que había robado pan para alimentar a su hermana había pasado 2 décadas convirtiéndose en un hombre al que el mundo temía. Había hecho falta una mujer, una fotografía y una coincidencia imposible para mostrarle lo que realmente había estado anhelando todo el tiempo. Pasaron 6 meses en silencio. Para Luca Moretti, en silencio significaba que no había crisis antes del desayuno. Significaba que el arbitraje del puerto concluyó a su favor. En diciembre, la remisión por fraude de la familia Caruso avanzaba por los canales oficiales con la lenta y aplastante certeza de un proceso del que nadie podría librarse con dinero esta vez. Significaba que Petro enfrentó consecuencias en un tribunal en lugar de en una carretera oscura, lo cual fue la primera elección deliberada de Luca de ese tipo, y no, había decidido, la última. Significaba que Sofía vino a la ciudad en enero, solo por un fin de semana. Dijo que se quedó 3 semanas. Ella y Emma habían hablado por teléfono 2 veces antes de esa visita. Al final de la primera noche juntas, estaban en la mesa de la cocina de Emma discutiendo alegremente sobre la forma correcta de hacer ribollita, que Emma sostenía que era una receta flexible y Sofía sostenía que absolutamente no lo era. Lucas se sentó al final de la mesa, no dijo nada y sintió algo en su pecho para lo que no tuvo una palabra de inmediato. Encontró la palabra más tarde. Era hogar, no un lugar, una configuración de personas. La idea del edificio vino de Sofía, lo que sorprendió a todos, incluida Sofía. Durante esa visita de enero, había preguntado qué había pasado con el comedor social en Portobelo. Emma le dijo que seguía en pie, apenas, vacío desde que Nana Rosa murió. La escritura en la oficina de un abogado, adjunta al patrimonio familiar de Emma. Nadie lo había tocado en años porque nadie había sabido qué hacer con él, y el duelo tenía una forma de hacer que las decisiones se sintieran permanentes. No debería quedarse vacío, dijo Sofía simplemente. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, sin drama, como una declaración de un hecho obvio. Lugares como ese no pertenecen a una familia, pertenecen a todos los que los necesitaron. Emma la miró durante un largo momento. Luego miró a Luca. Él ya la estaba mirando. La restauración llevó 4 meses. Emma la gestionó con la misma energía que ponía en todo, a fondo, con calidez y con una negativa total a aceptar el primer cronograma del contratista, que describió como optimista hasta el punto de la ficción. Contrató a gente local, usó la piedra original del edificio donde se pudo salvar y la igualó cuidadosamente donde no se pudo. Encontró fotografías del interior original en la colección de Carmela y las usó como referencia. Así que la cocina restaurada se veía como cuando Nana Rosa la dirigía, con la misma larga encimera de preparación y la misma amplia ventana sobre el fregadero que dejaba entrar la luz del mar por la tarde. Carmela supervisó personalmente el color de la pintura y fue extremadamente particular al respecto. Luca financió todo sin discusión, algo sobre lo que Emma intentó discutir una vez y luego se detuvo porque él le lanzó la mirada que reservaba para las negociaciones. Él ya había llegado a una conclusión internamente y ella había aprendido en 6 meses a reconocer esa mirada y elegir sus batallas. Sin embargo, insistió en una cosa. El letrero sobre la puerta llevaría el nombre de Nana Rosa, no el nombre de Moretti, no el nombre de un donante corporativo, solo la cocina de Rosa. Luca estuvo de acuerdo sin dudarlo. Ella había esperado una discusión. La ausencia de una le dijo más de lo que una discusión habría hecho. La reapertura fue un sábado a finales de abril, cuando la luz costera estaba en su mejor momento y el pueblo tenía la calidez particular de un lugar que ha decidido celebrar algo. La mayor parte de Portobelo vino. Carmela llegó una hora antes y se apostó cerca de la mesa de la comida, donde permaneció durante toda la tarde. Vinieron las familias del puerto.
Vinieron las nuevas familias que se habían mudado al pueblo en los años posteriores. Vinieron niños que no recordaban la cocina original porque sus abuelos los trajeron. Y los abuelos que recordaban todo se pararon en la puerta por un momento antes de entrar. La forma en que te detienes en la entrada de un lugar que ha sido importante para ti. Emma se paró en la larga encimera y sirvió. Eso era todo lo que quería hacer. No hablar, no recibir agradecimientos, no ser el centro de la tarde. Solo pararse en la encimera y dar comida a la gente, como había hecho de niña, como su abuela había hecho durante 20 años antes que ella. Sofía estaba a su lado. Llevaban una hora haciendo esto juntas antes de que alguna de las dos lo mencionara. «Eres buena en esto», dijo Sofía. «Tú eres mejor», respondió Emma. «Das porciones más grandes». Pasé 7 años en acogida. Tengo una relación diferente con el tamaño de las porciones. Emma se rió, la risa de verdad, la que llenaba habitaciones. Y Sofía sonrió, y una mujer que recogía sopas cerca las miró a las dos y sonrió también, sin saber del todo por qué. Luke encontró a Emma al final de la tarde. La multitud se había dispersado. La luz se había vuelto dorada y baja sobre el agua, como lo hacía en Porto Vela a esa hora, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra a través de la amplia ventana de la cocina. Emma estaba limpiando la encimera. La misma encimera, la misma ventana, la misma calidad de luz que había estado allí cuando un niño delgado entró por la parte de atrás y tomó la hogaza más pequeña del estante. Él se paró en la puerta. Ella levantó la vista. «¿Vas a decir algo?», dijo ella. «Tienes la cara». «¿Qué cara?». «La cara que pones cuando has decidido algo y estás comprobando si todavía lo sientes». Dejó el paño. «¿Todavía lo sientes?». «Sí», dijo él simplemente y sin preámbulos. La forma en que decía las cosas que realmente importaban. Cruzó la cocina, esta habitación pequeña, cálida y con olor a sal que había alimentado a su familia cuando nada más lo hacía, y se paró frente a ella. No tenía un anillo. Eso fue deliberado. Había pensado en el anillo. Había ido a un joyero 2 veces y ambas veces se había ido sin comprar nada, porque le había parecido incorrecto poner algo frío y formal entre ellos. Emma no era un gesto formal. Era la persona menos formal que había conocido y era una de las cosas que más amaba de ella. Simplemente tomó sus manos entre las suyas. «Alimentaste a un niño hambriento una vez», dijo en voz baja. «No lo conocías, no le pediste nada. Simplemente dejaste la puerta abierta». Una pausa. He estado tratando de encontrar una manera de merecer eso durante 15 años, sin saber que eso era lo que estaba haciendo. Los ojos de Emma brillaban. No apartó la mirada. «No quiero encontrar a alguien para estar a mi lado en eventos formales», continuó. «No quiero a alguien que cumpla un requisito o complete una imagen. Quiero a la persona que me dice que estoy equivocado cuando estoy equivocado y tiene razón al respecto. Quiero a la persona que encuentra hermanas desaparecidas y habla con contactos de archivos y sabe que los niños de 12 años son capaces de mucho cuando tienen una...». Su voz bajó. «Te quiero a ti, Emma. Todo. Cada parte ordinaria y extraordinaria». La cocina estaba en silencio a su alrededor. Afuera, el mar se movía contra el muro del puerto como siempre lo había hecho. Emma lo miró durante un largo momento. A este hombre, que había entrado en su vida como un extraño, y resultó ser la historia más antigua que conocía. Y sintió que algo se asentaba en ella, que había estado en movimiento durante mucho, mucho tiempo. «Deberías saber», dijo, «que todavía voy a discutir contigo sobre cosas. Cuento con ello. Y probablemente siempre me pondré del lado de Carmela en un desacuerdo». «Eso es genuinamente preocupante», dijo él. «Pero sí». Ella se rió, y luego dijo que sí, también. Desde el otro lado de la habitación, donde había estado fingiendo reorganizar la mesa del pan durante los últimos 4 minutos, Sofía se dio la vuelta, sonrió a la pared y no dijo una sola palabra. Porque por una vez en su vida entendió que lo mejor que podía hacer era nada en absoluto. Carmela, que lo había visto todo desde su posición permanente cerca de la mesa de la comida,
Simplemente asintió una vez con la satisfacción de una mujer que siempre había sabido exactamente cómo terminaría esto.